Hey, bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA auspiciado por TEFL Solutions. Y el sonido que vas a aprender es este, ya está graficado en la pantalla. Para articularlo de la manera apropiada, vamos a ver dos elementos. El primero, las características de este sonido. Y el próximo elemento, el gráfico. Estos dos elementos te ayudarán a producirlo de la manera apropiada. Así que, ¿qué te parece si examinamos las características? En primer lugar, este sonido es un sonido alveolar. ¿Qué significa esto? Que la articulación se va a producir en el alveolo. La punta de la lengua, como tú puedes notar, toca el alveolo y es ahí donde se produce la articulación del sonido. Esto nos lleva a la siguiente característica. Este es un sonido lateral. ¿Qué significa esto de lateral? Que la punta de la lengua va a tocar el alveolo, pero el aire y el sonido va a pasar por los lados de la lengua o por los laterales. Es ahí donde sale el nombre de lateral para este sonido. El aire y el sonido pasan por los lados de la lengua. La siguiente característica es que este sonido es liquid. Liquid. ¿Qué significa esto? Que como tú recordarás, contrario a los sonidos fricatives, que son obstruidos y se produce una fricción y producto de esa fricción es donde ahí se produce el sonido. Aquí te dejo un link donde hemos hecho ya otros sonidos fricatives para que tú lo revises. Contrario a esto, el sonido lateral fluye abiertamente, libremente, sin obstrucción. Es un sonido que fluye de una manera muy libre, sin obstrucción. La siguiente característica es que este sonido es voiced. Voiced. ¿Qué significa esto? Que es un sonido vibrado. La vibración se produce aquí en las cuerdas vocales y recorre todo el tracto hasta que el sonido es producido. Es un sonido vibrado. Vibration. Voiced. Excelente. Con respecto a los labios, tú puedes observar aquí en este gráfico los labios están distendidos, ligeramente abiertos, relajados, pero ojo, atención ahí, no están redondos. Esto es importante. Así que ahora que tienes tú ya los elementos para producir este sonido, ¿qué te parece si lo vamos a producir juntos? Por favor, coloca tus labios como lo describe el gráfico. Ahora tu lengua toca tu alveolo, como está aquí ilustrado, y vamos a producir el sonido. El sonido es así. Ese es el sonido. Ahora, your turn. Again. Again. Very good. Ese es el sonido. That's it. Ahora lo vas a practicar junto a vocales y en palabras reales para que lo sientas más. Aquí está el sonido, mira. Y aquí también. Vamos a leer esta palabra. Lose. Lose. Your turn. Again. Great, that's it. Now the next. Lip. Lip. Your turn. Again. Very good. Aquí tenemos dos más. Lame. Lame. Your turn. Repeat again. Very good. Now another. Love. Love. Your turn. Again. Very good. Excellent. You know this sound. Ahora tú conoces este sonido. El sonido correspondiente a la letra L del alfabeto en inglés. Este es un sonido alveolar, lateral, liquid, and voiced. Este es el sonido. Cuando tú articulaste este sonido, tú pudiste sentir cómo la lengua se toca el alveolo, sentiste cómo el aire y el sonido pasa a los lados de la lengua, sentiste que el aire fluye libremente y sentiste la vibración. Perfecto. Ahora tú sabes el sonido. Pero eso no es todo. Aquí otro sonido.
Great. El sonido que vas a aprender ahora está aquí graficado y obviamente sus características y un gráfico para poder articularlo de la manera correcta. La primera característica es que este es un sonido alveolar. Nuevamente se articula en el alveolo. La punta de la lengua, como tú notarás, choca el alveolo y es ahí donde este sonido se articula. Vamos con la próxima característica. Este sonido es nasal. Nasal. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire y el sonido no van a salir por la boca porque la lengua lo bloquea. Está bloqueado, por aquí no sale, pero sale por la nariz. Nasal. Es un sonido nasal. El aire, el sonido y la vibración salen por la nariz. La siguiente característica es un sonido voiced. Nuevamente, la vibración se produce en las cuerdas vocales y por todo el tracto tú vas a sentir la vibración, incluso por la nariz vas a sentir la vibración del sonido. Con respecto a los labios están, como tú puedes notar en el gráfico, están ligeramente abiertos, están relajados y ojo, no están redondos. Esto es importante aclarar. Así que ahora que tú sabes las características de este sonido, ya sabes las técnicas para producirlo, hagámoslo juntos, por favor. Coloca tus labios como está en el gráfico. Ahora, por favor, tu lengua va a tocar el alveolo, como lo ilustra aquí el gráfico, y vamos a producir el sonido. Todo el sonido va a salir por la nariz. Así que el sonido es este. Voy a hacerlo nuevamente. Otra vez. Ahora tú, por favor, practícalo tú. Yo te ayudo. Okay, very good. Again. Again. Very good. Cuando tú hiciste el sonido, pusiste la lengua en el alveolo, sentiste la vibración que sale de las cuerdas vocales y notaste que todo el sonido y el aire sale por la nariz. Es un sonido nasal. Esa es su principal característica. Ahora lo vas a practicar junto a vocales y palabras, que es ahí donde lo vas a sentir de una manera más profunda aún. Aquí tenemos esta palabra. Vamos a leerlo. Mira, aquí está el sonido. Pues la palabra lo leemos. Nose, nose. Read, please. Again. Very good. Vamos con el próximo. Nip, nip. Read, please. Again. Very good. Perfect. Aquí tenemos dos más. Note, note. Read, please. Again. Very good. Mira, aquí tienes dos oportunidades para practicar el sonido. No want, no want. Read. Very good. Ahora, otra vez. Perfect. That's it. Ahora tú sabes expresar el sonido de la letra N del alfabeto inglés. Este es un sonido alveolar, nasal and voice. El sonido Very good. Tú conoces este sonido ahora. Ahora que tú sabes los dos sonidos, el sonido y el sonido ahora es necesario que tú practiques. Porque si no practicas, te vas a olvidar o lo vas a articular de la manera incorrecta. Cuando tú practicas, el cerebro se acostumbra a articularlo de la manera apropiada. Y una vez que el cerebro se acostumbra automáticamente al momento de leer o pronunciar una palabra que tenga este sonido, lo va a hacer de la forma correcta. Para esta práctica te va a ayudar lo siguiente. Por favor, toma un diccionario en inglés, busca la entrada que tenga al inicial los sonidos and L, las letras N and L, y practica con cada vocal. Vas practicando una y otra vez con todas las vocales. Cuando tú, entre más practiques, cuanto más practiques, más dominarás el sonido. Recuerda, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Así que ya tienes las estrategias, ya tienes las técnicas, ahora de tu parte es practicar. Para mí, como siempre, ha sido una satisfacción haber compartido contigo este video tutorial. Y por favor,
Te pido que sigas viendo nuestros videos tutoriales, te puedes suscribir a nuestro canal, ahí están los links de suscripción y puedes dejarnos tus comentarios para poder brindarte otros videos de acuerdo a tus necesidades. Ha sido un gusto compartir este video tutorial, espero que te vaya muy bien en las actividades, eso sí, correctas que te has planteado, y nos estamos viendo en un próximo video tutorial de la serie IPA aquí en TEFL Solutions. See you the next time.